Juan 13:34. Amén. Dice, todos me pueden ayudar en este, es un solo versículo. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Oramos que el Señor Jesús nos dé revelación de su palabra. Padre amado, Dios de la gloria, le damos gracias en esta mañana, Señor, a usted que es bueno, que es lleno de misericordia, Señor, para con tus hijos. Gracias porque usted nos da la oportunidad una vez más de refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, con el aliciente de su palabra, Padre amado. Permítenos en esta mañana, Señor, que podamos interiorizar, Señor, tu palabra, que podamos entenderla, Señor Jesús, y discernirla para nuestra vida, de tal manera, Padre amado, que podamos ponerla por obra, a fin de que seamos edificados, Señor, en tu bondad y en tus santos propósitos. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Amén. Transformar ese himno en una petición para nosotros, ¿no? Y que tuviéramos tal corazón, como dice el Señor, para actuar en función de ello. Gloria a mi Dios. Bueno, mis hermanos, estamos en el lema Somos Uno. Es el lema de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para este año 2019. Y como nosotros somos parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nos toca también asumir ese lema y trabajar con ello. Amén. Al menos tomar algunos temas al respecto. Y hoy vamos a comenzar con el esencial, el primordial, la base. Dice el versículo 34 que leímos: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento, una ley, una orden, una ordenanza. Amén. Ustedes recuerdan, hermanos, los poderes públicos de nuestro país. El primero se llama ¿cómo? ¿Poder qué? El legislativo, que está conformado por el Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes. Hoy estamos bien aquí de Constitución. Otro poder es el Ejecutivo, y está representado en cabeza de ¿quién? El presidente, el señor Iván Duque. Y el tercero, ¿y está representado en qué? Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ahí se desprende la fiscalía y todo. Pero hay un poder legislativo, el único que puede. El presidente no puede emitir leyes. Las leyes son exclusivas ¿de quién? Del Congreso, del poder legislativo. En el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos. ¿Quién los dio? Dios. Esos son como la constitución para la nación de Israel. Amén. Entonces, el único que podía dar mandamientos en el Nuevo Testamento también es Dios.
Amén. Y entonces ahora aquí dice Jesucristo, mire, ¿por qué dice un nuevo mandamiento? Porque Él había dado 10 mandamientos atrás. Amén. Entonces Él es el legislador supremo y ese se llama Jesucristo. Ahí tiene unicidad. Dice unicidad, es lo único que puede, la cámara, la única que puede dar mandamientos. Él dio mandamientos allá y ahora da un nuevo mandamiento. Qué bonito, ¿cierto? Este mandamiento nuevo les doy. Ay, ay, ay. Este aparato se apaga muy fácil. Bueno, entonces en ese mandamiento dice que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Es la pregunta. ¿Cómo fue que Él nos amó? Una vez dijo, oiga bien, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Así nos amó Él. Poniendo su vida por sus amigos. Mucho más. Porque nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, por los enemigos. Amén. Entonces, ahí tiene usted. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él pudo legislar y con autoridad moral cuando dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Él no hubiese podido decir eso si Él no lo hubiera hecho. Entonces, cuando Él lo dijo que amáramos a nuestros enemigos, lo dijo por experiencia propia. Es que fácil es de pronto decir algunas cosas que uno a algunas personas puede dar un consejo. Entonces la persona dice, es que como usted no lo ha vivido, como usted no ha pasado por allí, pero en esta mañana tenemos al que sí lo expresó. Murió por los enemigos, por aquellos transgresores, entregó su propia vida. Y Él dice que nos amemos unos a otros así, ¿sí? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cosa difícil, hermano, porque que tú y yo es que el que me la hace me la paga. ¿Sí o no? Que va, yo como llamar a alguien que me está haciendo mal. Incluso la psicología, aquellos que actúan así, dice, es que usted es un masoquista. Ama el dolor. Le gusta que lo torturen. Y usted está cumpliendo un mandamiento del Señor. Amad a los que os persiguen. Amén. Y es más, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es complicado, ¿cierto? Pero es la realidad, es lo que el Señor dijo.
que se amen unos a otros, así como yo les he amado. Qué nuevo mandamiento tan glorioso, ¿cierto? Grande y qué difícil de cumplirlo, ¿cierto? No pudieron cumplir 10, pero este es más grande que los 10, mucho más grande. Alabanzas al Señor Jesús. Pero este mandamiento, dijo el Señor, que era el distintivo. ¿Saben qué es un distintivo, cierto? La marca, la señal, ¿sí? De que eran sus discípulos, versículo 35. En esto, en que se amen unos a otros como el Señor nos ha amado, conocerán todos que soy mis discípulos. En el amor. Si tuvieres amor, los unos con los otros. Entonces, ese amor, esa expresión de amor, no solo tenía la finalidad de beneficiar a las personas o a la persona amada o en quien se aplica ese amor, sino además dar un testimonio público. Mire que cuando la muerte de Lázaro, que Jesús llegó allá, y hay un versículo que es el primero y que algunos, es el único versículo que saben. ¿Cómo se llama? ¿11 qué? Juan 11:35, ¿qué dice? No le digo, ese es el versículo clave. Denle un aplauso a Jesús. Y cuando Jesús lloró, expresando, porque el llanto es una emoción, expresando su emoción, su amor que sentía por aquella familia y por aquel hombre que yacía muerto. ¿Qué dijo la gente? Mirad cómo le amaba. ¿Sí o no? Mire, el testimonio. Y dijeron, realmente Jesús amaba a Lázaro. Entonces, en esto conocerán, cuando nosotros ponemos en práctica el amor de Dios hacia nuestro semejante. ¿Y será difícil eso, hermanos? Bueno, estando en la carne es difícil. Con nuestra fuerza es difícil. Pero el problema es que Dios fue el que nos hizo a nosotros. ¿Cierto? Él sabe qué hay en nosotros. Y entonces, cuando Él da una orden, un mandamiento, también pone en nuestros corazones las herramientas para que lo cumplamos. Cuando Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo, también que les dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No están solos. ¿Y será que para amarnos unos a otros estamos solos? ¿Qué dijo el Señor? Pablo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces sí podemos
Amén. Sí podemos, porque Él nos ha dado ese espíritu. Y el espíritu es Dios mismo morando en el corazón nuestro. Lo que hacemos es poner en práctica lo que el Señor nos ha ordenado. Y Jesús, mire, ¿qué hace? Reitera su mandamiento. Lo reitera. En el capítulo 15, el versículo 12 dice: este es mi mandamiento. Mi mandamiento. De manera, cuando tú no lo obedeces, nada que ver el pastor. Nada que ver uno como padre de ninguno. Este mandamiento es del Señor. Mi mandamiento. Yo no sé los que saben gramática, ¿eso es posesivo o algo así? ¿Sí? Un adjetivo posesivo. La gente que sabe gramática, ¿no? Mi es su propiedad. No es de nadie más. Este es mi mandamiento. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Este mandamiento es del Señor. El que lo quiera cumplir, aleluya. Y el que no lo quiera cumplir, pierde. Pierde porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Eso dijo él. Entonces, si no quiere amar este mandamiento, de malas, usted pierde. Está demostrando que no ama a Dios. Aunque lo proclame, aunque grite y aunque se quite los pelos, ya no, yo sí lo amo, yo sí. Carreta. Así que de calmo. Es pura carreta. No ama a Dios. Porque el que tiene los mandamientos de Dios y los cumple, ese es, dijo el Señor, el que lo ama. Y el que lo ama entonces será amado también. Oye, ¿ustedes entendieron esto? Bonito, ¿cierto? Sí. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Este es mi mandamiento. Reiterativo. Bueno. Entonces, los oyentes a quienes estaba dirigiendo el Señor, los oyentes primarios de ese mandamiento, ¿quiénes eran? Los discípulos. A ellos les dio sus mandamientos, los oyentes primarios, los destinatarios. Y entonces, en esta mañana, ¿qué nos toca mirar? ¿Cómo tomaron ellos o cuál fue la reacción de los discípulos a ese mandamiento? A Juan se lo conoce como el discípulo ¿qué? Amado. También se lo llama ¿qué? El apóstol de ¿qué? Del amor. ¿Cómo tomó entonces Juan ese mandamiento? Esos discípulos, ¿cómo lo tomaron ese mandamiento? Él lo pone en contexto en la primera carta, capítulo 3 y el versículo 12, pone en contexto el mandamiento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. ¿Es 11?
Eso sí. Versículo 11 dice. ¿Qué dice? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio. Porque está contextualizando el evangelio desde que Jesús estuvo. Desde el principio. Este es el mensaje. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Ese es el mensaje que hemos oído desde el principio, dice Juan. Y contextualiza para hacer un paralelo entre amar, eso implica cumplir el mandamiento, y el no cumplirlo, que está en el versículo 12, que dice, no como Caín. ¿Sí? Mire, ese que no ama al hermano es como Caín. Yo no sé, está diciendo Juan, como Caín. Aquí no hay ningún Caín, ¿sí o no? Aquí todos nos amamos unos a otros, ¿sí o no? O somos como dos conejos que no nos podemos ver porque comenzamos a echarnos muelas. ¿Ah? Dice que no como Caín. ¿Y de quién era Caín? Y mató a su hermano. ¿Y sabe por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, el que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en el versículo 23 del mismo capítulo, dice Juan, este es mi mandamiento. No amén. Amén. Este es su mandamiento, el mandamiento del Señor, que él había escuchado. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como Él nos lo ha mandado. Amén. ¿Quiénes cumplen ese mandamiento? ¿Quiénes lo practican? No lo hacen en vano, porque hay promesas para ellos. El versículo 24 del mismo capítulo, por favor. Mire, y el que guarda sus mandamientos, oiga bien, ¿qué hace? Uno, permanece en Dios y Dios permanece en él. Amén. Y esto sabemos que en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De manera que cuando nosotros cumplimos su mandamiento, Dios está ahí con nosotros. Amén. Entonces, yo no puedo, yo la otra vez le decía a alguien,
Dios no se contradice. No se contradice. Lo que Él dice, eso es real y es firme. En esto dice, si tú obedeces los mandamientos de Dios, Dios permanece en ti. Pero si eres un desobediente, vas a decir, que Dios está en mí. Entonces Dios es un desobediente. Porque el Espíritu que Él nos ha dado, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Sí? ¿Tenemos qué? No puede estar en nosotros el Espíritu Santo en nosotros y siendo rebeldes y desobedientes. ¿O ustedes qué dicen, hermanos? Pues yo ahí sí no entiendo a Dios. No, yo no lo puedo entender. Pues. ¿Cómo? Amén. Ahora sí. Juan insta a que nos amemos y él da un indicador muy fuerte. Y me gustaría que lo tengan en cuenta, hermano. En 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. El 7. ¿Sí? Mire, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué tenemos que amarnos los unos a otros? Porque el amor es de Dios. ¿Y el odio de quién es? Si el amor es de Dios, ¿el odio de quién es? Ahora sí, todo aquel que ama es nacido de Dios y además conoce a Dios. Entonces, el que ama es nacido de Dios y lo conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Ese es otro versículo que se sabe la gente bastante. ¿Cómo es? ¿Qué versículo es esa? Primera de Juan, ¿qué? 4:8, ¿no? Ya voy para allá. Ahora sí. Entonces, el que no ama, aleluya, no ha conocido a Dios, ni lo ha oído. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Yo no sé si existe un versículo en la Biblia que dice, Dios es amor. Así nomás, Dios es amor. ¿No? Bueno, aquí sí dice que Dios es amor. Entonces, el que ama es el que conoce a Dios. ¿Y el resentido? ¿Lo conoce a Dios? El que odia, ¿lo conoce a Dios? Entonces yo decía que es un indicador muy fuerte, ¿sí? Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es nacido de Dios y no conoce a Dios. ¿Por qué no lo conoce? Porque Dios es. Alabanzas al Señor. Entonces, más o menos es la interpretación y la difusión que da el apóstol Juan respecto del mandamiento que dio el Señor.
Él lo escuchó y lo reprodujo. Amén. Yo lo leí y estoy reproduciéndolo aquí en esta mañana para todos ustedes. Amén. Démosle la gloria a Dios y denle un aplauso al Señor. Bueno. Porque todavía no termino con Juan. Él trae a memoria de sus lectores la más grande expresión del amor. San Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue carreta, ¿cierto? No fue cuento. Fue una realidad. ¿Sí? Y entonces los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 4 de 1 Juan que estamos leyendo, sintetiza Juan, mire. En esto se mostró 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces miramos que el apóstol no escatima esfuerzos en insistir a la iglesia que por favor se ame. Amemos. Amén. Es su tarea y la toma muy en serio. Versículo 11 de ese mismo capítulo, el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así a nosotros, ¿cierto? Debemos también, oiga, debemos. Esto es un deber, ¿sí? También nosotros amarnos unos a otros. Y esto es pertinente porque es que hay personas que no se aman a sí mismos. Y se dicen cristianos muchos. No aman a los hijos. No aman a la esposa. No aman al esposo. Y aquí esta expresión es como un ruego que hace Juan. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y mira que Juan termina su intervención sobre este tema en su segunda carta, el versículo número 5. Ahí ya cierra. Segunda carta de Juan, capítulo, es un solo capítulo, el versículo 5, dice, ya he dicho tantas cosas, dice, y ahora te ruego, mire, te ruego, y ahora te ruego. Cuando uno habla de la palabra rogar, ¿qué quiere decir eso? ¿Que está qué? Insistiendo. ¿Qué más? Suplicando.
como pidiendo un favor. Les pido un favor, dice Juan, ¿no? Le ruego, le suplico, ¿qué? Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. No es un nuevo mandamiento porque ese hace mucho rato se escribió, ¿sí? No como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano? Que nos amemos unos a otros. Aplauso fuerte para Jesús. ¿Así? Amén. Y ahí termina Juan. Ese apóstol que escuchó el mandamiento nuevo que dio el Señor. Ahora, Pedro, seguimos aquí con el apóstol Pablo. Y Pablo, hermano, dedica un capítulo entero, gran parte de un capítulo al amor. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 12, verso 10. Y es como una orden. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo no, usted es mejor que mí, ya. Usted merece más. Prefiriéndose los unos a los otros. Y entonces Pablo coloca el amor por encima de cualquier otro mandamiento, incluso por encima de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque hay gente que son tremendos predicadores, pero expresión de amor muy déspotas. Tremendos pianistas y guitarristas y de todo, pero de amor, tremendos profesionales en el servicio del Señor, de las cosas de Dios, pero del amor, ni pa. Y eso mantiene a mucha gente equivocada. Mucha gente se equivoca. Entonces dice Pablo, versículo 8 del capítulo 13 de Romanos, dice 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Mire, unos a otros, hace rato, no, ya se va a rayar el disco. ¿Por qué? Porque Dios se hace énfasis en el amor mutuo. Amén. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, por encima de todos los otros mandamientos, el que ama ha cumplido la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? El siguiente, el verso 9. No se distraiga. Porque no adulterarás. Ese es un mandamiento, ¿no? No matarás, que es el quinto mandamiento, ¿cierto? No hurtarás, no robarás, ¿cierto? No dirás falsos testimonios, ¿cierto? No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amén, mire, resumió el Señor todos los mandamientos. Qué bonito, ¿cierto?
En esto se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Mire todos los mandamientos. Que el Señor es lo máximo, ¿no? Ya le dio su mandamiento tras mandamiento a Israel. Y aquí dice, bueno, le doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál? Ámense los unos a los otros. Y ya, y lo resumió todo. Alabanzas al Señor. Ahí podemos nosotros complementar con 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 8. Y lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 8. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no es nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Pero ¿quién quiere sufrir por causa del amor? ¿Cierto que nadie? Y a veces hasta no deje de estar sufriendo por ese cliente, por esa persona que no merece. ¿Cómo se le ocurre a usted? Sí, es sufrido. Amén. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Oiga bien. Porque ese es el problema en las relaciones. Yo. Uno cree que merece todo. Entonces, son relaciones egoístas. Porque la persona quiere recibir amor. Pero eso no es lo que aprendimos del Señor. Primero el Señor, ¿qué hizo? Dio amor a esta humanidad. Amén. Por eso dice Juan, amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Pero nosotros queremos que primero un momentico. A mí primero, que me ame, porque yo soy muchas cosas. Claro, dice que yo soy claro. Tienes que amarme a mí. ¿Y qué has hecho? ¿Qué demostración de amor has tenido tú para con esa persona? Porque, hombre, si yo he amado a esa persona, me he sacrificado por esa persona, he hecho todo lo que está a mi alcance en favor de esa persona, entonces, de pronto, voy a decir, por favor, correspóndame con algo. Pero mire que ni el Señor exige eso. Él lo ha dado todo por nosotros y a nadie le exige que lo ame. Él dice, ámeme para que se beneficie, pero a nadie le obliga a que lo ame. Pero sí da un indicador. ¿Cuál es? El que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Alabanzas al Señor Jesucristo, pero Él no te exige, ¿no? Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Alabanzas al Señor. No busca lo suyo. No se irrita.
no guarda rencor. Y hay una persona que dice, ay, es que yo amo a mi esposa. Sí, pero cuando hace algo, ay, ay, ay. O yo amo a mi esposa. Ay, pero es que lo que usted me hizo, eso no tiene presentación. Eso pudo haber dicho el Señor también. Lo que nosotros hemos hecho no tenía. Ay, por favor, es que hay cosas tan terribles que hemos hecho. Y el Señor, sin embargo, nos amó. Con nosotros, y decimos que amamos a la persona. ¿Cómo van a amar? De los dientes para afuera. Es puro metal que retiñe, pura carreta, puro cuento. Puro cuento. Y no dice que el amor es sufrido, ¿no dice ahí la Biblia? ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar por el amor? Alabanzas al Señor. No guarda rencor. Verso 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí está. Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Entonces, ¿qué tal que el Señor nos amó ahora y después ya no te amo más? Él siempre tiene sus manos, sus brazos extendidos para recibirnos. ¿Ah? ¿Qué tal el hijo pródigo que volvió a la casa? Alabanza al Señor. Y el padre corrió a abrazarlo. ¿Cierto? Ah, que tú ya hiciste esto y ya no es de mami, hijo. Así era, ¿no? Vea, usted ya le dio su herencia. Ya le di su herencia. Usted aquí no tiene parte de nada. Ya. Fue. Pero cuando ese hijo reflexionó, yo no sé si a aquel padre le avisaron, mire, allá viene un espectro, allá viene alguien acabado, vea, que parece un muladar, vea, algo, una lacra viene por allá. O allá viene alguien que tiene la figura como de su hijo, pues es un esqueleto, pero se parece. No sé si le dijeron eso. O es que el padre, no sé si todas las mañanas o en las tardes, se paraba a mirar hacia el horizonte con la esperanza de que su hijo pudiese aparecer en cualquier momento. Pero la Biblia me dice que cuando él lo vio de lejos, corrió a abrazarlo. No importa cómo venía. Es que él estaba pendiente. Es que el amor por su hijo todavía estaba allí. Es que a pesar de que se hubiese ido, él todavía lo consideraba su hijo. Y estaba esperando por él. El amor nunca deja de ser. La pasión sí pasa. ¿Cierto? La pasión es un ratico. Por eso es que hay que tener cuidado con esos noviazgos de hoy. Que yo la amo, mejor dicho.
que la ama, que lo ama. Pero ¿sabe hasta cuándo llega ese amor? Hasta que se van a la cama. Se fueron a la cama y a los días ¡puf! Se acabó el amor. ¿Era amor? Una simple pasión. Una simple pasión. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Los jóvenes. Alabanzas al Señor. Pero, si ya diste ese paso, aténgase a las consecuencias, mi hijo. Porque esto es antes. Antes. Pero el que ya dio ese paso, hermano, asuma las consecuencias y trate de cultivar lo poco que haya para que no se acabe. Así de sencillo. Cultívelo y de pronto la planta comienza a germinar. Y ore a Dios que le dé el amor que necesita para terminar los últimos días de su vida con esa persona que usted voluntariamente, libremente eligió. Nadie se la impuso, nadie se lo impuso. Usted solito. Entonces, hermano, luche por eso. Alabanzas al Señor. El amor nunca deja de ser. Alabanzas a mi Dios. Y el apóstol Pablo confía en las enseñanzas respecto al amor que él les había dado. Confía mucho y está seguro que la iglesia de los tesalonicenses habían recibido las enseñanzas. Habían recibido. Por eso les escribe en el capítulo 4 y el verso 9. Les dice, Primera Tesalonicenses 4:9, les dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. No necesito escribirte, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso lo hemos aprendido de Dios. Y el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Alabanza al Señor. Entonces, más amor los unos para con los otros. Es la petición que hace o el requerimiento que hace el apóstol Pablo. Y termino diciendo aquí con lo que nos escribe el apóstol Pedro. Estamos mirando cómo tomaron los discípulos el mandamiento del Señor. Apóstol, capítulo 1, Primera de Pedro 1:22 y hasta el 25 voy. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. O sea, no se ponga de hipócrita a decir que ama, que no se ponga, no fingido. Amén. Y otra vez, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén.
de corazón puro. Dame 23. Siendo renacidos, ¿sí? ¿Por qué podemos amarnos unos a otros de corazón puro? Porque somos ¿qué? Renacidos de una simiente no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso podemos nosotros amarnos entrañablemente y con un corazón ¿qué? Puro. Porque hemos vuelto ¿a qué? A nacer. Pero si estamos en la carne, ay, hermano, puro cuento. Yo te amo y está haciéndole a uno el conejo por otro lado, el engaño por otro lado. ¿Sí? Pero si hemos nacido de nuevo, entonces sí podemos amarnos de corazón puro, amén, porque hemos nacido de la palabra de Dios, esa palabra que es espíritu y es vida. Y de ella emana ese mandamiento de amarnos los unos a los otros. Verso 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Esa palabra que permanece para siempre. Alabanzas al Señor. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada a nosotros. Por eso es que tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La petición es que el Señor Jesús nos ayude a nosotros, hermanos, en este año a expresar ese amor con el cual Él nos ha amado. Esto implica poner en práctica el nuevo mandamiento del Señor. Un nuevo mandamiento le doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que el Señor Jesús les bendiga